La fiebre amarilla continúa siendo un importante problema de salud pública en América Latina, en países de Sudamérica, particularmente como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Venezuela, Colombia. Ciertamente, cuando hablamos de la reemergencia, por ejemplo, en zonas de Colombia, es importante tener presente que, pues, por supuesto, ha habido un cambio desde el punto de vista ecoepidemiológico, en el que el acercamiento entre humanos, vectores, primates, aunado a procesos como la deforestación, la fragmentación del paisaje, a los asentamientos rurales en zonas de riesgo, pues obviamente van a tener importancia, aunado al hecho de subestimar el riesgo, por ejemplo, como ha ocurrido en el Tolima, que previamente era considerada una zona de bajo riesgo, está, digamos, dentro de las zonas que no estaban consideradas inicialmente de poder presentarse una situación como la que actualmente ha ocurrido. Ha habido, por supuesto, al inicio de esto también brechas de la vigilancia, donde la vigilancia de las epizootias y la vigilancia entomológica debe activarse más tempranamente y no solo de forma reactiva. De otro lado, por supuesto, cuando hablamos de fiebre amarilla, de hecho es una enfermedad que no la deberíamos tener porque es una enfermedad prevenible por vacunas, totalmente prevenible. Y en ese sentido, lamentablemente, el haber tenido bajas coberturas vacunales, como ocurrió de hecho en los demás países de Sudamérica, tuvo un papel muy importante en el inicio de este brote. Lamentablemente, se han tenido coberturas por debajo del umbral operativo recomendado para las zonas de riesgo, que debería ser por arriba de un 95%, con lo cual se acumuló una población susceptible y lamentablemente esto pudo dar lugar a los primeros brotes. Y lamentablemente con coberturas insuficientes, pues vamos a tener un riesgo importante de transmisión. Además, por supuesto, debemos recordar que la vacuna es altamente efectiva, que vamos a lograr inmunidad en la gran mayoría de las personas en cuestión de días. Y en ese orden de ideas, recordar también que en términos generales, una dosis confiere protección de larga duración. El tema de la fiebre amarilla es un tema que es complejo en el sentido que involucra no solamente a los seres humanos, a vectores que son los transmisores, los mosquitos, como el caso particularmente de Haemophilus isabethes en las zonas rurales, que es donde predomina la enfermedad, sino que además tenemos primates no humanos. Los primates no humanos funcionan como no solo reservorios, sino como indicadores tempranos justamente de la actividad de la enfermedad. Cuando están ocurriendo justamente episodios, es decir, enfermedad y muerte en estos primates no humanos, esto suele preceder a los casos humanos y marca una circulación importante en ese ciclo selvático de la enfermedad. De hecho, el número de infecciones, muertes en esos primates no humanos y su alta letalidad pueden funcionar como una especie de alarma biológica de ese salto de especie inminente o spillover, como se le llama también, que va a ocurrir al riesgo de infección en seres humanos, pero también se asocia con momentos de crisis ecológicas por la presión ambiental que hay sobre los hábitats de estos primates no humanos. Es muy importante hacer una vigilancia no solamente epidemiológica en seres humanos, la vigilancia entomológica, la vigilancia entomovirológica y por supuesto la vigilancia de las epizootias. Entonces hay que ir de manera muy integral, donde de hecho en los trabajos y en las publicaciones que hemos hecho enfatizamos justamente en que la vigilancia, tanto episodótica como entomológica, a veces se considera incluso después de los brotes, perdiendo la ventana de prevención.
y por ello es necesario pasar de la vigilancia reactiva a la vigilancia anticipatoria que involucre primates no humanos, vectores, datos ambientales, obviamente de los aislamientos, no solamente la parte molecular, sino incluso desde el punto de vista genómico. Esto es una enfermedad además que integra el medio ambiente y lógicamente los cambios ambientales, el impacto propio del cambio climático van a tener un papel en todo esto, donde la deforestación, la fragmentación del hábitat, la expansión de las fronteras agrícolas, otras presiones, incluyendo extracción, actividades incluso ilegales, pueden aumentar el contacto humano con los corredores selváticos, donde vamos a tener presente la circulación de vectores con hemagogos y sabetes y los primates no humanos. Adicionalmente, entonces, se suma el papel que el clima puede tener en la modificación de la distribución y la estacionalidad vectorial, modificando, incluso reconfigurando corredores ecológicos de la enfermedad. Todo esto lleva, por supuesto, a una reflexión en torno a la estratificación de riesgo también. Y hay que ir evolucionando, pasando de mapas históricos a modelos dinámicos que de hecho integren muchos de estos factores y variables que hemos dicho: la deforestación, el uso del suelo, la presencia de primates no humanos, las epizootias, que de hecho tenemos datos no solamente en Colombia, sino en Brasil de esta vigilancia, datos de tipo vectorial, movilidad humana, cobertura vacunal, que es muy importante. Conocemos muy bien las coberturas históricas, pero no tanto cómo va evolucionando justamente la respuesta en lo que tiene que ver con los datos de la vacunación actual. Es importante incluir explícitamente zonas en transición. Esto es un aspecto muy importante, lo que llamamos los ecotonos también, donde hay que evaluar esos riesgos de transmisión periurbana, periselvática. Así que esto es importante. Y además es importante considerar la genómica para reconstruir también esas rutas de dispersión y de reintroducciones y expansión de los linajes que han venido circulando del virus de fiebre amarilla. Hablamos de One Health, hablamos de la integración de la salud ambiental, de la salud animal y de la salud humana. Y ciertamente la iniciativa, estrategia o perspectiva de One Health aporta un marco operativo para unir justamente en tiempo real la vigilancia humana, la vigilancia de las epizootias, la vigilancia entomológica, ver lo que ocurre a nivel del medio ambiente y traducirlo justamente en decisiones, incluyendo los temas de vacunación, control vectorial, las alertas tempranas, la protección de ecosistemas. Hay que considerar además que en brotes, especialmente fuera de la Amazonía, se ha recomendado, incluso la Organización Panamericana de la Salud, en insistir en fortalecer la vigilancia y la vacunación en poblaciones de riesgo, que de hecho incluyen a viajeros. Esto es un elemento muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos en una época en la cual va a ocurrir una movilización importante de personas, no solamente dentro de los países, sino entre los países, por temas de las vacaciones de fin de año, y allí es muy importante la educación y la prevención en los viajeros. Estas poblaciones entonces de viajeros y poblaciones móviles son poblaciones que hay que considerar, porque tenemos viajeros a zonas de transmisión selvática por diferentes razones, ahora además con el ecoturismo, que van a estar en riesgo de infección si no están debidamente vacunados. Por otra parte, las poblaciones móviles en general, podemos decir que van a entrar a zonas con transmisión sin tener inmunidad, y todo esto además puede facilitar la expansión espacial del evento, considerando además los riesgos donde, por ejemplo, vamos a tener vectores y se puede dar una transmisión secundaria a esos casos que llegan de zonas endémicas. Por supuesto,
estos patrones pueden ser aplicables no solo al escenario de Colombia, sino también a otras regiones de América Latina, en particular de Sudamérica. Por supuesto, como hemos dicho, ya se han documentado brotes en varios países, se han emitido alertas por el incremento de los casos, la letalidad que se mantiene por arriba de un 40%, y de hecho la expansión a áreas previamente no afectadas. Además, el problema de la baja vacunación con los cambios ambientales, situaciones a veces en donde en algunos países puede haber vigilancia insuficiente. De hecho, lo que sucede en Venezuela, que oficialmente no ha notificado casos, pero sabemos que hay circulación de la fiebre amarilla en estados como Apure y Amazonas, dado que de esos estados de Venezuela proceden casos que se han confirmado por laboratorio en Colombia. Todo eso es importante en considerar, y estos patrones entonces pueden ser replicables donde existan esas condiciones, donde hayan primates no humanos susceptibles y donde justamente hayan bajas coberturas de vacunación, por supuesto con brechas en la inmunidad frente a la fiebre amarilla. Podemos decir que es importante no esperar al primer caso. En las zonas de riesgo hay que tomar acciones anticipadas. La respuesta debe ser preventiva y sostenida, mantener en esas áreas de riesgo coberturas de vacunación por arriba del 95% y evaluar justamente zonas que puedan tener, por ejemplo, por cambios ambientales y por otros factores, nuevas condiciones de riesgo. Es importante hacer entonces la vigilancia epizoótica, la vigilancia entomológica de forma permanente, incorporando la genómica, evaluando la importancia además también de la gobernanza intersectorial, considerando la aproximación One Health de salud ambiental, de salud animal y salud humana en territorios, con recursos estables y un enfoque además que considere las poblaciones rurales, indígenas, así como la importancia que tiene todo esto en el contexto de que tenemos poblaciones además de difícil acceso. En resumen, la fiebre amarilla es una condición inmunoprevenible y la vacunación en esta como en otras enfermedades es crucial justamente en la prevención.